momento cinético de una partícula que se desplaza con una determinada velocidad inicial respecto a un punto de rotación que va a ser un eje que pasa por el centro de rotación de un conjunto de cuerpo rígido, vamos a analizar qué pasa con la energía o la conservación momento angular antes y después de que la pelotita impacta con el cuerpo rígido, pasa a integrar parte del cuerpo rígido y se desplaza una determinada velocidad, una determinada posición angular respecto a la posición inicial del cuerpo rígido. Para esta experiencia lo que vamos a tener, el equipo que tienen acá ustedes al frente, vamos a tener una rampa, vamos a tener una esfera metálica de acero que la vamos a soltar desde una determinada altura de la rampa, siempre de la misma posición. Se va a desplazar sobre la rampa, va a ir adquiriendo una determinada velocidad y va a convertir su energía potencial gravitatoria, referenciando en planos de energía potencial gravitatoria cero la mesa, a una energía potencial gravitatoria al final de la rampa, un instante antes del choque, y una determinada energía cinética de rotación y traslación. ¿Está? Porque vamos a analizar, si bien la vamos a analizar como una partícula, vamos a decir que es una esfera que está rotando sobre una superficie. ¿Está? Por lo tanto, tiene la combinación del movimiento de traslación y el de rotación. ¿Está? Esa va a ser la primera instancia del laboratorio. Después lo que vamos a tener va a ser una mesa rotante. ¿Está? La mesa rotante tiene el mismo principio de funcionamiento que las experiencias en donde utilizamos un riel y un carro, en donde generábamos un colchón de aire. Está internamente la mesa rotante es hueca, con una aspiradora en inversa le inyectamos aire en el ingreso y tiene una serie de orificios, está, en donde se expulsa el aire. Lo que va a generar que se genere un colchón de aire entre el disco y la mesa, ¿está? Para reducir la rotación y permitir, para reducir la fricción y permitir la rotación del conjunto que tenemos arriba, que es un disco, un contrapeso, una barra de aluminio, un capuchón de goma que va a alojar una esfera para un choque plástico. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió el equipamiento? Bueno, sobre el disco hay una franja blanca, está el disco de color negro y una franja blanca que nos va a permitir a nosotros medir o poder ver cuando el sistema se empieza a desplazar en la posición angular a la que va recorriendo el disco, ¿está? O el conjunto. Sobre la mesa tenemos diferentes marcas. Tenemos una marca inicial y después está desfasado 45 grados y después se vuelve a desfasar 45 grados más. Entre la marca inicial y la segunda marca tenemos 90 grados. Así sucesivamente alrededor del disco tenemos 90 grados entre marca y marca. ¿Está? Nosotros para esta experiencia lo que vamos a hacer es iniciar el movimiento. Una vez que la pelotita toque e impacte y se genera el choque plástico entre la pelotita y el capuchón, todo va a ser un cuerpo rígido, que vamos a analizar como un cuerpo rígido. Se va a empezar a mover con una determinada velocidad angular inicial. ¿Está? Y en ese momento nosotros vamos a iniciar un cronómetro y pararlo cuando la marca blanca sea coincidente con la primera línea a los 45 grados de trayectoria del conjunto.
conjunto. ¿Está? Cuando el conjunto rote 45 grados, nosotros vamos a parar el cronómetro y vamos a medir ese tiempo. ¿Está? Esto nos va a permitir a nosotros calcular la velocidad angular del conjunto después del choque. ¿Está? Pues vamos a conocer que se desplazó 45 grados y vamos a medir una serie de tiempos que vamos a calcular un tiempo promedio, vamos a poder medir o determinar la velocidad promedio, la velocidad angular promedio. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? ¿Se entiende la experiencia? Bueno, vamos a la presentación. Acá en la presentación van a tener el esquema simplificado del caso que ustedes tienen que resolver. ¿Está? Cuando en el laboratorio piden un esquema es cómo está actualmente el equipo posicionado. ¿Está? Después, cuando ustedes vayan a la parte de la resolución, tienen que hacer el esquema simplificado de la interpretación del problema. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a tener la rampa con las dos alturas y la velocidad inicial igual a 0 y la velocidad final de la pelotita al final de la rampa. ¿Está? Eso va a ser una de las instancias de evaluación de nuestro problema. La segunda instancia es cuando la pelotita impacta en el capuchón y el conjunto se mueve con una determinada velocidad angular. ¿Está? Entonces tenemos esas dos situaciones que analizar. ¿Está? Este diagrama tiene que estar en el encabezado de su desarrollo. ¿Está? Porque cuando después ustedes resuelven y ponen estado 1, estado 2, uno no sabe de qué estamos hablando. Estado 1, 2 y 3 en un choque, por ejemplo, en el del péndulo balístico. Tienen que hacer los diagramas de qué es el estado 1, cuál es el estado 2 y cuál es el estado 3 para que el que corrige o el año que viene cuando tengan que rever el laboratorio para rendir el final sepan de qué estamos hablando. Si ustedes hacen mal el diagrama no pueden deducir el resto, pero si ustedes hacen bien el diagrama tienen altas chances de poder resolver el problema sin saber cómo seguir, ¿no? ¿Está? Vayan anotando los datos. ¿Está? Vamos a tener que la distancia que hay entre el capuchón en donde se va a alojar la esfera y el centro de rotación de la esfera va a ser de 500 milímetros, o sea 50,0 centímetros. La distancia del centro de masa de la barra respecto al punto de rotación van a ser 27,0 centímetros o 270 milímetros. Y la distancia del contrapeso, que es este, respecto al centro de rotación va a ser 18,0 centímetros. ¿Está? Entonces, nosotros ahí le di tres distancias, ¿no? Las distancias del centro de rotación de la masa o de la partícula o de la esfera con el centro de rotación del conjunto, la masa del centro de rotación del centro de masa de la barra respecto al centro de rotación y la masa del contrapeso respecto al centro de rotación. Creo que me faltó explicarle. Tenemos como cuerpo rígido, vamos a analizar un disco de un determinado radio, vamos a analizar una barra que está montada sobre el disco, que en uno de sus extremos está adosado un contrapeso para equilibrar el sistema, y en el extremo vamos a tener el capuchón de goma, que eso sí se lo dije, en donde se va a alojar la pelotita una vez que descienda de la rampa y impacte con todo el conjunto. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, la longitud de la barra va a ser 98,0 centímetros. ¿Está? Fíjense que bueno, en este diagrama la altura 1
va a ser la altura de la posición donde vamos a lanzar siempre la pelotita. La altura 2 es la altura del trayecto horizontal que tiene la rampa, ¿está? O el trayecto final de la rampa. En el estado 2 pusimos que la velocidad 2 tiene una magnitud, ¿está? Es un vector que va a ir de forma horizontal, va a salir despedido de la rampa horizontalmente. Y en el estado 1 la velocidad inicial es 0, ¿está? Bueno, vamos a ir de final hacia atrás, ¿no? Vamos a analizar primero la conservación del momento cinético del conjunto y vamos a ver después qué datos nos están faltando. ¿Está? Supongamos, porque bueno, la mesa si ven es bastante viejita, la reducción del rozamiento entre el disco y la mesa no es tan efectiva como en los carros que estábamos usando anteriormente. Hay un poco de rozamiento, pero vamos en nuestro análisis suponer que no hay rozamiento entre la mesa y el disco. Entonces vamos a decir que no existen torques externos, ¿está? O sea que la sumatoria de torques externos es igual a 0. Por lo tanto, el momento cinético se mantiene constante. La variación del momento cinético es 0. O sea que estamos diciendo que el momento cinético inicial es igual al momento cinético final. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? El momento cinético inicial es antes del choque y va a estar describido por el momento cinético de una partícula que va a rotar respecto a un punto de rotación. ¿Está? Estábamos analizando